Pérdida de conciencia. Esta historia me la contó Luisa Jiménez, pues a su vez se la contó su esposo, que se llamaba Esteban. Con la ayuda de sus hermanos y otros inversionistas, Esteban logró comprar varios camiones. Esteban se dedicaba a mover cargas a lo largo y ancho de todo el país. Cuando comenzaron la empresa, fue muy duro, pues no tenían dinero suficiente para contratar a empleados. Así que a veces pasaba hasta 10 días fuera de la casa. Me había contado Luisa que un día tuvo que hacer un transporte de una carga de leche en un contenedor refrigerado. Como la carga era frágil y susceptible a echarse a perder, tenía que hacerla lo antes posible. Esteban contaba que fue hasta la planta de lácteos a buscar el tráiler que ya estaba cargado. Eran casi las 3 de la tarde. Cuando salió a la carretera no encontró mayores inconvenientes. Según sus cálculos, si todo iba así, el viaje no debería durar más de 10 horas. Al principio encontraría un poco de tránsito, pues tendría que pasar por algunas áreas de grandes ciudades para llegar a su destino. Y aquellas horas eran horas un poco complicadas con el asunto del tráfico, pues la gente salía de los empleos, de las escuelas, para regresar a sus casas. Pero después que pasara aquellas poblaciones, el camino estaría más libre. Ese día oscureció más temprano de lo habitual. Como a las 8 de la noche, decidió parar a tomar un descanso y a cenar algo. Se detuvo en una de estas paradas, donde siempre lo hacía. Conocía muy bien a la gente que trabajaba allí. Saludó a los empleados del restaurante y tomó asiento donde generalmente lo hacía. Allí también se encontró con un par de caras conocidas, otros camioneros que también llevaban cargas. Uno de ellos venía del destino a donde él iba y le dijo que no habrían complicaciones mayores. Incluso le propuso que tomara un atajo, por el cual él había venido. Era la vieja carretera, que habían reformado hacía un tiempo. Aquella carretera había quedado en desuso por unos cuantos años, pues las condiciones eran verdaderamente malas, pero hacía poco lo habían arreglado. Aquel era el camino más corto, el mejor, el que menos interrupciones tenía. Esteban escuchó la sugerencia de su compañero, y después de despedirse de la gente del restaurante, reemprendió su camino. La noche estaba oscura. Las nubes anunciaban que iba a caer un diluvio de agua. Trató de acelerar un poco el camión para adelantar camino, antes de que llegara el mal tiempo. El camión comenzó a calentarse. La aguja de reloj de la temperatura marcaba que el motor estaba demasiado caliente. Esteban decidió disminuir la marcha, con la esperanza de que tal vez el motor se enfriara un poco. Tal vez era demasiado la carga para aquel camión. Lo bueno que tenía este tramo de carretera era que no había ningún tipo de lomas. Hacía que el motor sufriera menos. Pero aunque le bajó la velocidad, la temperatura del motor no bajaba. Así que decidió orillarse a la carretera y revisar si había algún tipo de problema de fuga de aceite, problemas con el sistema de enfriamiento o cualquier otro sistema que estuviera fallando. Se bajó con su linterna y abrió el compartimento donde se encontraba el motor. Pero por mucho que revisó, no había nada. Todo parecía estar en orden. Solo fue sentarse en la cabina cuando el radio se encendió a todo volumen. Aquello tocaba una extraña canción, como de los años 20. Las voces de los cantantes se oían distorsionadas. Él no hizo mucho caso a aquello. Pensó que probablemente sería alguna estación local captando por la radio. Esteban apagó el radio y tomó el otro radio, el de comunicaciones, y comenzó a pedir ayuda. Llamó con la esperanza de que hubiera algún compañero cerca y pudiera venir a asistirle, pero no le respondían. Decidió esperar un rato más y ver si el camión se enfriaba y así emprender la marcha. Se bajó y puso unas señales en la carretera para avisar de que allí había un vehículo averiado. Después regresó a la cabina y se sentó a esperar. Solamente tenía encendidas las luces de emergencia. Había apagado todas las luces delanteras del camión para así economizar batería. Encendió la luz de la cabina y comenzó a revisar el mapa para ver si había algún tipo de camino que lo sacara hacia la civilización, pues no quería seguir manejando en aquella desolada carretera. En uno de esos momentos que miraba el mapa, levantó la vista y vio algo muy extraño. De la nada apareció una niña que corrió de un lado a otro de la carretera. Pero era imposible. Estaba en medio de la nada. Difícilmente habría una casa cerca. Imposible que una niña estuviese sola
en aquellos lugares a aquellas horas, y mucho menos jugando en la carretera. Probablemente era el mismo cansancio. Así que tomó el termo de café y se bebió unos sorbos, con la esperanza de que aquello lo despertara. Después escuchó como unos golpes en la puerta del pasajero. Fueron como golpes con la palma de la mano, golpes fuertes. Enseguida encendió la luz y miró por los espejos retrovisores, pero allí no había nadie. Esteban se bajó del camión y caminó alrededor del mismo. Cuando regresó a la cabina, escuchó un grito. Alguien pedía auxilio. No podía definir si era una niña o una mujer adulta, pero definitivamente era una voz femenina. Alumbró con la linterna y apuntó el haz de luz en diferentes direcciones, respondiendo a quien pedía ayuda. Preguntó dónde estaba. Le pidió que siguiera gritando para poder buscarla, pero todo quedó en silencio. Poco después otra vez el grito, pero parecía como que algo lo había interrumpido. Tal vez le hubiesen puesto la mano en la boca a quien gritaba. Tomó una herramienta que tenía para defenderse si era necesario y salió a buscar la fuente de aquellos gritos. Pero antes de hacerlo, tomó el radio y comenzó a llamar a los compañeros cercanos, a ver si había alguien alrededor que pudiera llamar a la policía, que le mandara a la policía allí de inmediato, y dio su posición exacta. En medio de esta comunicación, otra vez el grito. Tomó la herramienta en una mano y en la otra la linterna, y salió en búsqueda de quien llamaba. Buscó por todos lados. Aquel no era un área donde hubiese muchos lugares donde esconderse. Había un pasto mediano, pero no había muchos árboles. Tampoco habían otros elementos que permitiera a una persona buscar refugio. De pronto, otra vez, volvió a escuchar el grito. Esta vez se iba alejando, como si fuese corriendo. Sin saber muy bien a dónde, Esteban también echó a correr, esperanzado de encontrar a quien necesitaba ayuda. Pero no tuvo éxito. Cuando alumbró a su alrededor, se dio cuenta de que estaba muy alejado del camión. Así que trató de regresar. No veía a nadie. Él estaba solo en aquel lugar. Y mientras trataba de regresar al camión, vio que algo corría en su dirección. Alguien mucho más pequeño que él. Así que probablemente sería la niña. Pero cuando estuvo frente a aquella criatura, se horrorizó. Aquella niña o lo que fuera tenía la cara deformada y dientes como los de los perros. Aquello fue lo último que Esteban recordó. Todo se le puso negro. Cuando volvió a dar en sí, estaba manejando en un lugar que no reconocía. Nunca había visto aquella carretera. Estaba manejando aquel camión en un lugar desconocido. Inmediatamente buscó la estación de combustible más cercana y se bajó. Y allí le preguntó al encargado dónde estaba, que necesitaba llegar lo antes posible a su destino. El hombre le aseguró que estaba a 600 kilómetros de donde esperaba llegar y le señaló en el mapa dónde estaba en aquel momento. Esteban, confundido, le dijo que era imposible, que él nunca había estado allí, y le mostró el lugar donde recordaba que había estado por última vez. El hombre, para sacar a Esteban de dudas, imprimió de la máquina registradora un recibo, para que el señor viera la dirección del lugar. Pero para más asombro, cuando éste vio la fecha, se horrorizó. Habían pasado 3 días, desde el último momento que había tenido conciencia. Le pidió al asistente de la gasolinera que le prestara su teléfono para llamar a su familia. Allí logró comunicarse con su esposa, quien estaba desesperada. Estaba terriblemente preocupada. Hacía 3 días que no sabía de él, y el lugar donde tenía que hacer la entrega de la mercancía había estado llamando constantemente, pues no la habían recibido. Luisa le preguntaba si estaba bien. Sí, le respondía él. Todo está bien. ¿Estás seguro que no estuviste en un accidente? ¿Dónde estás? ¿En el hospital? Esteban le aseguraba que no, que todo estaba bien y que le explicaría en cuanto llegara a la casa. Finalmente Esteban llegó a su destino para entregar la carga. Carga que fue rechazada, pues todas las cajas de leche estaban echadas a perder, como si la refrigeración del camión no hubiese estado encendida. Cuando regresó, Esteban le dijo a su esposa lo que había pasado. Su esposa, preocupada, lo llevó de inmediato al médico, a ver si había tenido algún tipo de derrame cerebral o accidente cardiovascular. Tal vez el mismo estrés le había pasado factura.
pero los médicos no encontraron evidencia física de que así fuera. Por supuesto, se lo achacaron al propio estrés, a las noches sin dormir, y que la visión de la niña probablemente había sido una alucinación. Que esa pérdida de memoria de 2 o 3 días probablemente había sido su propio cerebro, que había seguido trabajando en automático después de haberse quedado exhausto. Esteban nunca le quiso llevar a la contraria a su esposa, pero hasta el día de su muerte aseguraba que había visto una niña que se convirtió en un ser horripilante. El ser de la carretera. Hola guerrero, me llamo Manuel, pero me dicen Tato, el mismo sobrenombre que le decían a mi abuelo en su pueblo. Esto me ocurrió cuando tenía 19 años. Lo recuerdo porque fue el año en que compré mi primer automóvil. Siempre he tenido pasión por los autos, desde que era un niño. Así que desde que comencé a trabajar, comencé a guardar mi dinero para cumplir ese sueño. Recuerdo que el día antes de mi cumpleaños, número 19, mi padre y mi abuelo me preguntaron cuánto tenía ahorrado para comprarme el carro. Le dije que no era mucho y que iba a hablar con mi amigo para ver si me vendía su Ford Mustang, el auto que siempre había querido tener. Le iba a proponer darle aquel dinero que tenía reunido como entrada y después le iría pagando en mensualidades. Él y yo éramos muy buenos amigos y sabía que no se iba a rehusar. Pero mi padre y mi abuelo quisieron ayudarme y me dijeron que me darían lo que me faltaba para el carro. Así no tendría deudas. Se los agradecí muchísimo. Mi padre y mi abuelo confiaban en mí. Aquella noche me dieron el dinero para que completara para lo del carro. Sabían que era una persona responsable y que no iba a estar haciendo locuras en el carro. Así que al día siguiente fui hasta la casa de mi amigo con el dinero. Le pagué e hicimos los documentos necesarios para traspasar el carro a mi nombre. La verdad, estaba como niño chiquito con juguete nuevo. Me pasaba el día lavando el carro y cualquier mandado que hubiese que hacer en la casa, yo me ofrecía. Lo único que quería era manejar. Por aquellos días comencé a salir con una chica de la escuela. La chica y yo habíamos sido amigos por muchísimo tiempo. Aunque los dos sabíamos que nos gustábamos el uno al otro, nunca tuve el coraje de decirle lo que sentía por ella, pues tenía miedo de que me fuera a rechazar. Pero después que compré aquel automóvil, fue como si hubiese adquirido una nueva personalidad. Así que no lo dudé más y le confesé mi amor. Pero el noviazgo se vio amenazado cuando los padres de la chica decidieron mudarse a otro pueblo. No era terriblemente lejos, pero tendría que manejar unas 2 horas, una de ida y otra de vuelta. Aquello un poco que me preocupó, pues la chica ya no iría al mismo instituto que iba yo. Aquello me dio un poco de inseguridad. Tal vez la chica ahora conocería a otro y decidiría no seguir en esta relación. Pero igual quise hacer mi mejor esfuerzo. Iba a verla al menos 3 o 4 veces en la semana, aunque mis padres estaban un poco preocupados por aquellos viajes. Así que pusieron algunas reglas. Nunca debería llegar a la casa pasadas las 10 de la noche, y mi padre fue muy claro en aquello. Si comenzaba a bajar el rendimiento escolar por causa de aquellos viajes, entonces perdería los privilegios del vehículo. Aquellas reglas me parecieron un poco absurdas, pero nunca he sido una persona que se rebele ante la autoridad. Así que le dije a mi padre que estaba de acuerdo con lo que proponía. Y allí quedó todo. Pero la vida, siendo la vida, como el 5.º o el 6.º viaje que di, se me pasó el tiempo. Y cuando vi el reloj, ya eran las 11 de la noche. No había forma humana de que llegara a la casa a tiempo, en el horario que mi padre había marcado. Sabía que estaba en grandes problemas. Así que esa noche decidí quedarme en la finca de los abuelos. La finca estaba entre los 2 pueblos, justo en la mitad. En aquel tiempo no había teléfonos, así que no tenía forma de avisarle a mi padre. Cuando llegué a la casa de los abuelos, me escabullí por la puerta trasera, pues ellos nunca cerraban la puerta de la casa. Fui directo a la cama y allí me acosté a dormir, hasta que a las 5 de la mañana pude escuchar a mi padre hablar. Como él trabajaba en la finca del abuelo, estaba allí desde temprano. Escuché que le preguntó a la abuela a qué horas yo había llegado. La abuela le dijo que no sabía, que ni siquiera sabía que yo estaba allí.
que se había dado cuenta en la mañana cuando entró a mi habitación a buscar algo. También pude oír que el abuelo le dijo que aflojara un poco con esa rectitud, que yo era un buen chico, que tal vez me había quedado allí porque quería evitar los regaños. Dejé pasar unos 40 o 50 minutos antes de bajar a la cocina a desayunar. Allí me encontré a mi padre, que me lanzó una mirada de reproche. Le dije que había decidido quedarme allí porque me había dado mucho sueño mientras manejaba la casa, y no quería conducir así, en ese estado. Mi padre no me respondió nada, probablemente por lo que dijo el abuelo. Recuerdo que el resto de la semana no volví a visitar a mi novia. Quería que las cosas se refrescaran un poco, pues no quería tampoco provocar la ira de mi padre. Pero la semana siguiente, no recuerdo si fue un lunes o un martes, volví a emprender el viaje hasta el pueblo de mi novia. Ese día era el cumpleaños de una de sus hermanas, así que la familia había organizado una gran fiesta. Esta vez eran como las 11:50. Ahora sí sabía que estaba en grandes problemas. Iba a ser la segunda vez que dormiría fuera de la casa si decidía quedarme a casa del abuelo. Y sería la primera vez que me pasaría de hora. Así que para evitar cosas mayores, decidí irme inmediatamente. Me despedí de todos y tomé mi auto. Salí de allí a toda velocidad, cuando el auto comenzó a hacer unos ruidos extraños. El corazón se me puso en la boca. Primero, por el auto. Si se rompía, no sabía qué iba a hacer. Y segundo, si se rompía, no podía seguir conduciendo, y sabe Dios a las horas que llegaría a la casa. Saqué un poco el pie del acelerador, con la esperanza de que mejorara la situación. Pero no fue así. De la nada el carro se quedó como si no tuviese electricidad, como si el alternador no estuviese trabajando. El carro se apagó en medio del camino. Se apagó completamente, desde el motor hasta las luces delanteras. Lo bueno que tenía era que por aquella carretera había muy poco tráfico. Así que me bajé del auto y como pude, lo fui empujando hasta sacarlo de la vía. Ahora no sabía qué hacer, pues estaba lejos tanto de la casa de mi abuelo como la de mis padres. Tampoco quería quedarme allí hasta la mañana. Mi padre me iba a matar. Aunque estaba justificado porque el auto se había averiado, no quería provocarlo. Me senté unos minutos allí a organizar mis ideas. Aunque aquel tramo de carretera estaba bien oscuro, no había nada. Era un campo abierto. Eran campos de cultivos que no estaban sembrados en aquel momento. Después de darle muchas vueltas al asunto, finalmente decidí caminar hasta la casa del abuelo. Aquello probablemente me tomaría unos 45 minutos. Así que no quise perder más tiempo y eché a andar. No hacía nada con quedarme allí en medio de la oscuridad, sentado en aquel auto. Sin esperanzas de que nadie me viniera a rescatar, fui hasta la casa del abuelo. Recuerdo que la temperatura estaba agradable. No estaba ni muy caliente ni muy frío. Algo atípico para aquella fecha del año. Habría caminado como unos 20 minutos cuando me paré a descansar un momento. Por algún motivo me sentí exhausto. Aunque estaba en excelente condición física, algo en mi cuerpo no estaba bien. Pero en aquel momento comencé a sentir un frío que no era normal. Era un frío extraño, un frío que había salido de la nada. Y mientras me preguntaba a mí mismo de dónde había salido aquel cambio climático, escuché unos gritos. Era el grito de una mujer. No era un grito que dijera nada específico. Era como esta reacción cuando te cortas un dedo o te pinchas un pie, esa reacción visceral del cuerpo de gritar cuando algo pasa. Miré a mi alrededor, pero allí no había nadie. Solamente la oscuridad de aquel campo y yo. No moví ni un músculo y esperé un momento, a ver si la persona volvía a gritar. Tal vez había sido mi imaginación. Y mientras trataba de tranquilizarme, otra vez el grito. Pero esta vez mucho más cerca. Y ya no era un grito como de reacción. Ahora era un grito como si estuviese llorando. Como si alguien le estuviese persiguiendo. Era un llanto de miedo. Así que busqué algo con que defenderme. Y allí encontré un pedazo de madera vieja. Pues no sabía si aquello que perseguía a aquella mujer también vendría por mí. Miré en dirección de donde venían los gritos, pero no se veía nada. Así que decidí avanzar un poco más. Tal vez aquella persona necesitaba ayuda. Con el palo que había recogido en la mano, comencé a trotar.
en dirección de donde venían los gritos. Habría avanzado tal vez unos 50 o 60 metros y entré en aquella zona de la carretera que era una curva. Y allí pude ver lo que parecía una persona agachada en medio de la carretera. No podía distinguir su rostro, solamente era un bulto. Así que le grité si estaba bien, si necesitaba ayuda, si estaba herida. Pero aquella cosa solamente estaba allí inmóvil. Por un instante incluso pensé que tal vez había sido algo que se había caído de un camión de carga. Decidí acercarme un poco más a ver qué cosa era. Pero cuando tomé el primer paso, aquello me detuvo inmediatamente. Y mucho más cuando aquella cosa se incorporó. Medía casi 2 metros. Parecía humano, pero las extremidades eran desproporcionales. Las manos eran más bien largas, tan largas que le llegaban casi a la altura de las rodillas. En aquel momento me di cuenta que el palo no sería suficiente para defenderme. Aquella cosa tomó posición como si fuera a echar a correr. Y antes de que lo hiciera, yo me adelanté. Comencé a correr en dirección a donde estaba el auto. Nunca había corrido como corrí aquella noche. Podía jurar que aquella cosa que corría detrás de mí, en un par de ocasiones, me respiraba en el cuello. Aquel ha sido el peor terror que he vivido en mi vida. No sé si alguna vez te ha pasado de que corres como si estuvieras ciego. No ves lo que está delante de ti. Corres solo por instinto. La boca se te seca y sientes que no puedes respirar. Es como si te estuvieras ahogando. En medio de aquella carrera, por huir de aquella cosa, comencé a sentir fatiga. Las piernas ya no me daban. No sé de dónde saqué fuerzas, pero seguí corriendo. No me atreví a mirar hacia atrás, por miedo a que aquella cosa estuviera a mi lado. Para mi alivio, comencé a ver el auto a lo lejos, así que apreté el paso con lo poco que me quedaba. Finalmente llegué al auto y sin recordar lo que había ocurrido, puse la llave en el encendedor y arrancó. Salí de allí a toda velocidad. Recuerdo que cuando llegué a la casa me bajé del automóvil. Se me olvidó hasta apagar el carro. Mi estado de nervios era tal que en vez de abrir la puerta con la llave, comencé a golpear la puerta. Mi padre, que me estaba esperando despierto, abrió inmediatamente. Creo que vio el pánico en mi rostro y ni siquiera me reclamó. Probablemente pensó lo peor, que había estado envuelto en un accidente y que tal vez había matado a alguien. Sabe Dios qué pudo haber pensado. El caso es que me dijo que me sentara y que me calmara. Me preguntaba qué pasaba. Como pude le conté lo que había visto. Pensaba que no me iba a creer y que me iba a regañar por estar inventando cosas para justificar mi tardanza. Pero solo me preguntó si aquello me había pasado en la curva que está antes de llegar a la casa del abuelo. Asentí con la cabeza y le pregunté si él sabía qué era aquello, pero me dijo que no. Yo sabía que estaba mintiendo, pero por mucho que le pregunté, nunca me lo aclaró. Le pregunté incluso al abuelo y a la abuela, pero nadie me dijo nada. Nadie me dio respuesta. Aparentemente nadie sabía nada. Poco después de aquello, la chica y yo rompimos, y no tuve que manejar más en aquella zona. No sé por qué mi padre mantuvo aquel secreto, y nunca me dijo si él había pasado algo similar o si sabía a qué se debía aquel fenómeno. El caso es que por mucho que le pregunté, tanto a mi familia como a mis amigos, nunca nadie supo darme una respuesta sobre qué era aquello. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.